Konnichiwa minasan, viva el manga, yokoso. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Viva el Manga, vuestro canal de YouTube, que vuelve hoy con un nuevo vídeo para hablar de una serie bastante exitosa, con su historia original, es decir, con su manga, y también, por supuesto, con su anime y sus películas de imagen real, es decir, sus live action, porque también tiene adaptación en carne y hueso. Y lo curioso de este tema, lo curioso de esta serie, es que el tiempo transcurrido entre su serie original, es decir, la publicación de su manga, y la salida de su anime, pasaron bastantes años, o sea, hubo un transcurso bastante grande de tiempo, y eso es realmente lo curioso. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso y un poco más, es decir, de su manga, su anime y sus live action de Parasite, manga original creado por Hitoshi Iwaki y publicado en España por Planeta Cómic. Así que también hablaremos, como hemos dicho, de su anime y sus live action. Vamos con Parasite. Aunque como hemos dicho vamos a hablar un poco de las tres adaptaciones o las tres versiones que tiene la serie, vamos a centrarnos principalmente en el manga, ya que es la obra original y es donde surgió todo. Pero bueno, como hemos dicho, pues también hablaremos del anime y el live action. Pero bueno, vamos a hablar del manga Parasite, creado con el título original de Kiseiyu por Hitoshi Iwaki, en las páginas de la Morning Open Shoukan, que después pasó a la revista Afternoon, ambas revistas de la editorial Kodansha. La publicación de este manga comenzó en el año 1988 y finalizó en el año 1995, manga que se recopiló después en 10 volúmenes, en 10 tomos, aunque hay una edición especial que es la que nos ha ofrecido Planeta Comic también, que en vez de ser 10 tomos, pues finalmente son 8 en los que abarca la serie original completa. En Parasite podemos encontrar una historia que nos recuerda muchísimo a ese clásico del cine de ciencia ficción y de terror, como es la invasión de los ladrones de cuerpo. Así que podemos decir abiertamente que tenemos una invasión de los ladrones de cuerpo a la japonesa, donde podemos encontrar una espectacular serie de ciencia ficción, terror, como no puede ser de otra forma, y acción, muchísima acción, y además el autor se atreve a dar unas pequeñas dosis de humor negro. O sea, todo perfectamente bien combinado, pero lo más interesante de todo y lo que más nos ha llamado la atención y más nos ha gustado es la moraleja, el doble sentido que da el autor y que ofrece, sobre todo en ese choque entre los humanos y los seres invasores. Así que el autor sobre todo juega mucho con los personajes para mostrarnos y que el lector se haga sobre todo muchas preguntas, principalmente sobre quién es más humano de los dos. Así que muy interesante esta versión japonesa, como hemos dicho, de la invasión de los ladrones de cuerpo por Hitoshi Iwaki. Aunque su dibujo de primeras la verdad es que puede echar a algunos lectores un poco para atrás, porque se trata de un dibujo un tanto arcaico, un poco rústico y demás. Además, para nuestra opinión, para nuestro gusto personal, quizás abusa demasiado de los primeros planos, pero no os debéis quedar ahí. Es verdad que hemos dicho que es un manga creado en 1988 y eso lógicamente tiene que verse de algún modo, pero sin duda el autor demuestra que sus mejores cualidades están en la creación de personajes, la evolución de los mismos y sobre todo en su narración. Así que no os quedéis ahí si a lo mejor de primera el dibujo no os llama mucho la atención, porque lo mejor de Parasite, como se suele decir, está en su interior, está en su lectura y en ir descubriendo a esos personajes, esa evolución que va teniendo, y sobre todo dejaros adentrar y dejaros maravillaros por esa magnífica y fluida narración que demuestra el autor en este manga espectacular. Está claro y sin duda sus personajes llevan todo el peso de la trama en sus hombros, y lo más interesante, como hemos dicho, es la evolución de estos mismos, centrados principalmente en su protagonista, es decir, en Shinichi Izumi, aunque también es muy curioso la evolución que va teniendo algunos parásitos, incluso como principalmente Migi, ese parásito que se queda clavado, digamos, de forma casi perenne en la mano derecha de nuestro protagonista, y también otro parásito muy interesante que tiene muchísima importancia en la trama, como es Reiko Tamura. También es tremendamente importante y sin duda uno de los pilares de la historia es la relación entre Shinichi Izumi y el parásito que se queda en su mano derecha, como hemos dicho, Migi, y sobre todo cómo es capaz de ir influyendo uno en el otro y el otro en el uno. Y es realmente muy curioso y llama esto muchísimo la atención,
porque en un principio vemos que son personajes totalmente distintos y que tienen una forma de ver la vida y un objetivo final muy diferente al que van teniendo poco a poco y como hemos dicho, cómo va influyendo la forma de ver las cosas de uno en el otro. Y además, sobre todo, sorprende muchísimo en este caso en el parásito, es decir, en Miggy, porque aunque va aprendiendo muchísimo sobre el comportamiento humano, es muy curioso la forma de ver las cosas y un poco el prisma del que va viendo toda la guerra, toda la batalla que hay formada entre los parásitos y los humanos. La verdad es que ahí hace el autor un trabajo muy bueno, que es verdad que a lo mejor no es excesivamente original, pero la forma de contarlo y la forma de crear sus personajes quizás sí, y eso sea uno de los puntos más llamativos y, a mi modo de ver esta serie, uno de los más interesantes y de los más importantes. Sin duda, Parasite, como hemos dicho, es una serie muy recomendable. De hecho, hacemos este vídeo para recomendaros a la gente que no la haya leído o no haya visto el anime o no haya visto ni siquiera las películas de imagen real. Así que, por supuesto, muy recomendable Parasite, el manga. Lo tenemos completo por parte de Planeta Comic en 8 tomos como este. Y es una serie que realmente merece muchísimo la pena leerse y que estoy seguro que no dejará indiferente a nadie. Así que el manga Parasite de Hitoshi Iwaki, muy recomendable. Ahora vamos a hablar de su versión animada. Como hemos dicho al principio del vídeo, es muy curioso el tema de Parasite, porque un manga que finalizó en 1995 resurge en una adaptación animada de 2014, que se compone de 24 episodios que podemos ver y podemos disfrutar en Crunchyroll. Estos 24 episodios, la verdad es que no pueden abarcar absolutamente toda la historia del manga y todo lo que acontece en el manga, pero sí que es verdad que capta perfectamente, pero perfectamente, la esencia de lo que nos quiere mostrar su autor en el manga original. Y es verdad que no puede adaptar absolutamente todo, pero sí coge las partes más importantes y todos los acontecimientos que debe de contarnos. Por supuesto, como hemos dicho, en el manga está todo mucho más desarrollado, sobre todo ciertos personajes. Pero bueno, el anime en este caso es una adaptación muy buena, que por supuesto también recomendamos, que cuenta con una animación espectacular por parte de Madhouse, que tiene también una banda sonora muy buena de Ken Arai y un opening de esos realmente potentes que hacen que se peguen en el oído y que tarareemos constantemente. Como hemos dicho, 24 episodios de Madhouse que podemos disfrutar en Crunchyroll y, por supuesto, desde aquí recomendamos porque es una adaptación magnífica y aunque no hayáis leído el manga, lo disfrutaréis muchísimo porque como hemos dicho, capta perfectamente toda la esencia del manga original y además Miggy, cuando tiene voz y tal, es realmente adorable. Yo creo que es el protagonista absoluto del anime, más que en el manga, ya que en el manga es más protagonista Shinichi, pero en este caso quizás en el anime, al menos a mi forma de ver las cosas, diría que el protagonista absoluto es Miggy. Como ya hemos dicho, una muy buena adaptación, un muy buen anime que fue uno de los más valorados en el año 2014 y que por supuesto todavía estáis a tiempo de poder disfrutar a través de Crunchyroll. Y ahora, tras hablar del anime, vamos a hablar de su adaptación en imagen real, es decir, en los live action que han sido editados en España por Media 3. Live action de Parasite, o Parásito como se tituló aquí en España, cuenta con dos partes, una que se estrenó en Japón en noviembre de 2014 y la segunda que se estrenó en abril de 2015, es decir, hubo solo unos meses de diferencia entre la primera parte y la segunda parte. La verdad es que en Japón tuvo un éxito bastante fuerte, bastante importante en taquilla, y bueno, pues aquí en España también tuvimos el estreno en Sitges, que incluso pudimos disfrutar de una maratón de las dos películas seguidas, y después, como hemos dicho, la editó en formato físico, en Blu-ray, como es en este caso que tenemos aquí la edición especial, por parte de Media 3 Studios. Como podéis ver, pues salió un pack completo con las dos series, las dos partes no se venden de forma individual, así que bueno, podéis hacer con la saga completa de Parásito o Parasite.
en un solo pack, que la verdad es que está bastante bien. Como podéis ver aquí, bueno, pues tenemos los protagonistas, Shinichi y Miki. Y bueno, pues este pack está realmente curioso y realmente bien editado, con los 2 discos y un libreto con información de las películas. Las películas en sí, la adaptación es realmente bastante buena, aunque se asemeja más quizás al ritmo narrativo y a los acontecimientos que se ven en el anime que en el manga. Es decir, parece ser que llegaron a un acuerdo para adaptar el manga al guión. Fue usado tanto en el anime como en las películas live action. Así que tenemos, digamos, más bien una adaptación del anime que del manga, pero la verdad es que, como al igual que el anime, capta bastante bien lo que es la esencia y el mensaje que nos quiere mostrar el autor del manga, y vuelven a ser también una adaptación bastante buena, y sin duda uno de los mejores live action de manga que nos ha llegado en los últimos años. Así que es muy recomendable este pack de Parásito con las 2 películas de la saga, que si no lo habéis visto, la verdad es que lo recomendamos fervientemente, porque además de contarnos una historia que es, como hemos dicho, muy interesante, que está muy bien adaptada, vuelve a verse los acontecimientos importantes de la serie aquí en las películas, con la que, aunque no hayamos leído nada del manga, no hayamos visto nada del anime, podemos disfrutar muchísimo viendo estas 2 películas de una duración aproximada de cada una de unas 2 horas. Así que en 4 horas tenemos condensada la historia de Parasite, y lógicamente no pueden desarrollar tanto los personajes, como hemos dicho, como en el manga, pero sí que en conjunto son muy buenas películas que se pueden disfrutar también de forma independiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos intentado compilar de forma rápida las 3 versiones que tenemos de Parasite, y además, afortunadamente, las 3 las podemos disfrutar de forma legal en España, porque tenemos el manga, como hemos dicho, editado por Planeta Comic, el anime que podemos verlo a través de Crunchyroll, y los live action editados por Media 3 Studios. Así que estamos de enhorabuena con Parasite. Y bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo, y que si no conocíais esta serie, que me parecería realmente raro, pero bueno, quizás puede que todavía haya alguien que no le haya dado esa oportunidad que realmente merece, pues espero que por lo menos haya entrado el gusanillo, nunca mejor dicho, Parasite, para poder leerlo o verlo, ya sea el anime o el live action. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, como os decimos siempre, un like. Esperamos vuestros comentarios, tanto sobre el vídeo como Parasite en sí, que si estáis de acuerdo, como siempre os digo, si habéis visto las 3 versiones, cuál os gusta más. Y bueno, pues eso, comentando lo que queráis abajo en los comentarios, que normalmente intentamos siempre responderos, y que haya un poquito así de feedback con los suscriptores y los seguidores del canal. Así que bueno, como decimos siempre, si os suscribís, pues muchísimo mejor, porque nos hacéis de verdad muy felices. Y recordad siempre que viva el manga.